Hace algún tiempo se especuló dentro de la posibilidad de las reformas político-electorales de México el cambiar de sistema presidencialista al sistema parlamentario, al sistema donde tuviéramos, aparte de un presidente electo, un primer ministro, donde descansaran las funciones del gobierno interno y con toda la facultad ejecutiva para decidir al margen de quién fuera presidente. En otros países funciona perfectamente bien, algunos con monarquía parlamentaria y otros con presidencialismo parlamentario. Manuel Díaz Cid, a raíz de el Chapo, a raíz de la fuga, muchos voltearon los ojos a las circunstancias que rodearon el viaje de Peña Nieto a Francia. El hecho de que haya estado el secretario de Gobernación un día antes se adelantó porque iba a estar presente en los actos con el presidente, dado que el ejército mexicano, algunos de los destacamentos fueron invitados, el secretario estaba invitado y se generó una especie de vacío, ¿no? Teórico, tal vez no práctico, pero teórico sí, o tal vez más práctico que teórico, de que dos mandos, el presidente y el secretario de Gobernación, estaban fuera, y entonces ¿quién mandaba en el país en ese momento? Y luego la llamada para que Manlio Fabio Beltrones, uno de los políticos mexicanos de los últimos 30 años que se ha mantenido en el ejercicio del poder, dada su influencia y su gran conocimiento de los hechos de los grupos políticos derivado de su relación familiar con Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Que hay que señalar que está casado con la que fue hija de Fernando Gutiérrez Barrios. Había una relación muy fuerte entre Fernando Gutiérrez Barrios y Manlio en las últimas fechas ha manejado en las reuniones privadas, en los cabildeos, esta posibilidad, y la exploraron durante algún periodo en la Cámara, de cambiar el régimen a parlamentario con la figura de un primer ministro. Los partidos políticos han filtrado algunos datos de esto, se ha especulado, los intelectuales han hablado, y de pronto hay movimientos nacionales que empiezan a pronunciarse por la revisión de la Constitución profundamente, no solamente por los temas hacendarios o la ley electoral o la cuestión educativa, sino profundamente la Constitución, para darle a México ahora un sistema diferente que pueda hacer frente a la realidad que estamos viviendo, donde el imperio de la ley ha sido minado y derrotado por el imperio del crimen organizado, ¿no? Pues mira, el tema es un tema que no solamente nos afecta a nosotros como nación, es un tema que sería el común denominador de muchos de los gobiernos latinoamericanos, porque nuestra sociedad política nace a la independencia sobre una experiencia que no se continúa. La experiencia única de los virreinatos desde el año 1500 hasta 1821 es la experiencia de una monarquía autoritaria, una monarquía absolutista que evidentemente dejaba al margen a los ciudadanos que no aprendían más que a obedecer, porque todas las discusiones, las reflexiones, los argumentos se platicaban entre los cercanos en la corte al virrey, pero la sociedad en términos generales no participaba y no era tomada en cuenta. Y mientras en Estados Unidos comenzaron a formarse los grupos que después derivaron en los partidos políticos, en nuestro país no había esa estructura que en el momento de la independencia pudiera ayudar a una incursión en la democracia representativa que tuviera alguna semejanza con Inglaterra. Mientras los norteamericanos heredan de Inglaterra un modelo de la democracia parlamentaria de partidos, nosotros heredamos un modelo de una democracia partida en dos.
es decir, una democracia en la que aparecen dos bandos que no son dos partidos, el bando de los conservadores y el bando de los liberales. Detrás de ellos marcha un ejército en los dos casos y en batallas armadas, en batallas de un ejército contra otro, se pretende decidir y definir el futuro político del país, sin siquiera ponerse a estudiar el modelo que, si no se quería monárquico, tendría que haberse planteado muy bien, de la república presidencialista representativa, porque no teníamos en dónde soportar una figura así. Había tal vez algunas cuantas personas que habían leído los textos de Jean-Jacques Rousseau, que habían leído algunos de los textos de Mirabeau, pero fuera de esto, que además eran personas aisladas, el resto de la sociedad, su experiencia era formar parte de una comunidad en donde un pequeño núcleo, aristócratas si te gusta, o oligarcas, si así te queda más bien definido, que eran los únicos que entre ellos, lo comentábamos en una plática hace un momento, estos grupos podrían tener entre ellos enormes diferencias políticas, pero en cuanto a los negocios incluso eran socios en los negocios, ¿no? Entonces eso tiene su parte negativa y su parte positiva, y la parte positiva es que es un intento verdadero de frenar el desmantelamiento de la economía por causas de la política, y es entender que la sociedad no tiene por qué pagar las desavenencias que existen entre los grupos políticos. Sin embargo, aquí poco nos duró el gusto, porque rápidamente todo se transformó en este modelo tan negativo de un grupo armado enfrentado al otro grupo, tratando no de encontrar una fórmula de entendimiento, sino tratando de encontrar la forma de acabar con el adversario. Y este modelo nos volvió, desde el punto de vista político, nos volvió exclusivos y excluyentes. Es decir, nunca se pensaba en un gobierno de conservadores que tuviera algunas carteras para los liberales, y que era la camarilla que abordaba, claro, y llegaban la capilaridad política. Así es. El grupo que llegaba al poder abarcaba todo. Repartía. Y si tú revisas la historia de nuestro país en el siglo XIX, está llena de golpes de Estado, de manifestaciones, de enfrentamientos armados, y si por si fuera poco, las dos guerras con los Estados Unidos, la guerra en la que perdimos Texas y luego la guerra en la que perdimos todo lo demás, la del 47. Y luego la intervención francesa, en fin, nuestro historial político no es el historial, por ejemplo, de Inglaterra, que en medio de la turbulencia de la época que les toca vivir, porque tampoco fue instalar el modelo parlamentario sin problemas, hubo sus dificultades, pero el escenario de la opinión pública inglesa juega de manera extraordinaria para hacer que estas aportaciones en la búsqueda de una fórmula que permitiera tener representantes de los diferentes grupos, poner a todos bajo el común denominador de la Constitución, pues les dio resultado. Nosotros, en la Constitución de 1857, abominada por muchos, leída con detenimiento, la Constitución tiene muchos valores políticos importantes. Es desde luego un manifiesto del Partido Liberal, eso no cabe la menor duda, pero dentro de eso
es la aceptación del modelo político de la modernidad, es decir, México se vuelve un país moderno en la política a partir de 1857. Los conservadores, desde luego, se arrojan al piso porque hay en el texto de la Constitución algunos artículos escritos con mucho radicalismo que provocan… El tema de la educación, tal vez, ¿no? Al otro bando, el tema de la defensa de los valores de la libertad religiosa es un tema que está ahí generando problemas, pero por otro lado se está reconociendo la existencia de México como un país que es una república federal representativa que está regida por una sola constitución. Y esto era un brinco por encima de los documentos elaborados por los caudillos de los dos lados, en donde tú veías la pobreza del concepto político plasmado en un texto que no acababa de convencer por sus ambigüedades. Yo tengo por ahí en un libro que supongo y está prácticamente desaparecido, es un texto enorme que se llama El pensamiento de los conservadores, y son puros textos, no es una explicación, sino puros textos. Y trae, por ejemplo, el proyecto político de Miramón. Entonces tú lees el proyecto político de Miramón y está lleno de agujeros. Lo que le falta a Miramón allí es lo que él tenía de sobra en el campo militar: experiencia, conocimiento. En ese sentido, Miramón era posiblemente uno de los mejores generales que tenía nuestro país, pero lo metías a politólogo y no porque no tenía el conocimiento de estos temas. Pero si te vas del lado de los liberales, tampoco allá te vas a encontrar con una cantidad de figuras que eran expertos en el tema de la política. No, los expertos en el tema de la política, por ejemplo, de las ideas de la Revolución Francesa, son apenas unos cuantos, que son los que intentan desesperadamente convencernos a los mexicanos de que partido político no es igual a ejército, de lo que necesitamos es un partido político que asuma una responsabilidad. Y como en ese momento no había instituciones capaces de hacer eso, pues los liberales aceptan y los conservadores aceptan que sean las logias masónicas las que cubran esta responsabilidad. Porque eran los pensadores. Porque eran no solo los pensadores, eran los que habían traído a América el modelo y el proyecto republicano que se propone en Francia y fracasa en Francia, porque el resultado de la Revolución Francesa no es el establecimiento de la República, es el establecimiento del régimen más autoritario que tuvo Francia en el siglo XIX, que es el régimen de Napoleón Bonaparte. Entonces, en nuestro país, que andaba bastante lejos… Se consolidó hasta la Quinta República, ¿no? Así es, hasta que está terminando el siglo XIX. Es cuando se consolida el modelo en Francia. Nosotros seguimos con esta situación de confrontación porque, dice alguno de los estudiosos del tema de nuestra historia política, liberales y conservadores se sentían poseedores del derecho único y absoluto de decir que no. Es decir, desde el siglo XIX el gran problema del gobierno fue la postura que no está respaldada en una consulta, en un diálogo, en un intercambio de ideas, sino en el rechazo de lo que dice el de enfrente. Y lo que yo puedo sostener, pues lo sostengo por las armas y por los artículos de la Constitución que me favorecen. ¿A qué llevó eso? A la guerra del 57, la guerra de reforma. ¿Y a dónde lleva la guerra de reforma? A la intervención francesa.
y después de la intervención francesa en 1867 se termina el Partido Conservador, se elimina, desaparece, los católicos en la política quedan prohibidos de participación por la Iglesia, por el Vaticano y por la Iglesia Nacional, los obispos mexicanos, y todo eso va generando no un modelo de participación democrático en donde el juego de los electores, todo lo contrario, sino nos encontramos con que los liberales tuvieron en bandeja de plata todo, no algo, todo. Pero ya se agotó eso. Claro, eso se agota con la caída de Porfirio Díaz. Pero se retoma con el caudillismo y se traduce después en el Partido Nacional Revolucionario y el sistema de partidos que hasta la fecha, bueno, con Reyes Heroles se reformó para darle cabida a las minorías. Así es. Y las representaciones, ¿no?, plurinominales, que era el tema de las minorías. Pero esto la revolución, lejos de haber propuesto un modelo, digamos, de un populismo representativo, se corrió a las oligarquías nuevamente y finalmente el grupo en el cual están integrados los sonorenses, en donde está integrado Obregón, está integrado Calles, está integrado el que era gobernador del estado de Yucatán, Alvarado. Ellos conforman una propuesta en el orden político que desemboca en este curioso modelo de participación democrática de un partido autoritario, de un partido que avasalla, que no deja la competencia abierta, y para esto simplemente hay que leer las memorias de varios de los revolucionarios de esa época y todos coinciden en que el modelo democrático de dientes para afuera sonaba muy bien, pero en el orden práctico era mucho más efectivo la imposición autoritaria. La democracia era interna, entre los grupos de mando. Así es. Entre los grupos de poder se hacía la democracia. Bueno, y se consolida esta experiencia cuando Calles formula la teoría de la familia revolucionaria, en donde todos los grupos que están representando a la revolución se unifican para lanzar un candidato en común, cuyo propósito es tener el poder de manera permanente. Para 1938, esto ya hacía agua, ya se notaban debilidades, y en ese momento, aprovechando los desafíos que lanzaba el cardenismo en el tema de la educación, se funda el Partido Acción Nacional, que nace como un partido cuyo propósito es vigilar al partido hegemónico. Pero no para tomar el poder. No, de hecho, se crea lo que pudieras llamar ahora una ejemplar oposición leal que juega dentro de las reglas de la democracia a lo que debe jugar la oposición. Una especie de conciencia nacional. Así es, pero por otro lado la democracia, cuando funciona verdaderamente, te dice que si tú perdiste, tú tienes que dejar hacer al otro su proyecto para que la sociedad pueda decir, pues me gustaba más el tuyo, pues regresamos, o me gusta más pues continuamos, ¿no? Aquí nuestra idea de democracia no es esa. Nuestra idea de democracia es, si yo gano, excluyo a todos los demás y no me dejo influir por nadie y no me siento a platicar con nadie. Entonces, esto que funciona ya para 1938 con dificultades, tiene un cierto renacimiento después de la Segunda Guerra, con el alemanismo, con el ruizcortinismo, el lópez-mateísmo, que son los tres regímenes en donde se incuba el desarrollo estabilizador. Y luego llegamos al periodo de Gustavo Díaz Ordaz, en donde Gustavo Díaz Ordaz se siente con más autoridad que otros para designar sucesión a la presidencia,
choca con el bloque de la familia revolucionaria y se crean todos los conflictos que conocemos, iniciando el conflicto del 68 que sacudió al país. El gobierno que nace después de Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno de Luis Echeverría y de José López Portillo, curiosamente está hablando de dos personalidades que fueron a aprender cómo se hace la revolución desde el poder cuando Luis Aguirre Cerda, presidente de la República en Chile, hace la invitación a los jóvenes universitarios que quieran ver cómo se hace la revolución desde arriba y los invita a Chile a formar parte de esta experiencia. Y allá fueron los dos amigos inseparables, López Portillo y Luis Echeverría, y estuvieron mientras duró el gobierno de Aguirre Cerda, que se viene abajo porque le dan un golpe los militares y entonces se tienen que regresar en un barco, dice José López Portillo, en tercera porque no había cuarta, es decir, en una situación bien precaria. Pero el modelo de Aguirre Cerda les impacta profundamente. El gobierno de Aguirre Cerda es un gobierno populista, pero con un populismo un poco más campechano, un populismo un poco más abierto, que intenta dialogar con los que son sus opositores para dejar una especie de puente tendido de forma permanente. Pero estos fueron los chilenos. Aquí, en México no se adapta. Aquí, y fue la época en la que más relación tuvimos con los políticos chilenos. Así es, con Salvador Allende. Zule y todo aquel grupo de los socialistas. Sí, claro. Así es, los socialistas y los demócratas cristianos que incursionaron a través de un bloque en donde estuvo Paoli Bolio, en donde Gustavo Carvajal fue el presidente de la socialdemocracia latinoamericana. ¿No? Así es, de la COPAL, la Confederación de Partidos Políticos de América Latina. Y todo esto, desde el punto de vista formal, parecía agregar elementos a la democracia mexicana. Pero, como los observadores internacionales señalaban, lo que no cuadraba de todo esto es que siempre ganaba el mismo, y siempre ganaba por una cantidad enorme de votos. Y desde el pueblito más pequeño hasta la ciudad más grande era un rasero en el que todos parecían respaldar absolutamente al partido en el poder. Sí. Y esto no fue así. No era así. No era representativo de la realidad. Era representativo. Y ahí entran las reformas de Rey Ceroles. Lo que pasa es que si hay un acierto que hay que ponerle palomita a Calles, es el presidencialismo. Es decir, Calles desatora todos los posibles problemas que surjan en el gobierno, dándole las facultades, incluso supraconstitucionales, al presidente para que el presidente sea el que tome la decisión y la decisión se cumpla. Y esto nos creó un nuevo caudillismo. Ya no es el caudillismo de los militares se quedaron en el 46 afuera. Ahora es el caudillismo de los bloques que lanzan sus candidatos al interior del partido hegemónico, porque los demás están fuera, y cuando el hombre llegaba al poder, bueno, pues el hombre podía hacer muchas cosas. Echeverría, simplemente dentro de muchas de las ideas disparatadas que tuvo el grupo de Echeverría, tuvo ideas muy buenas, tuvo proyectos muy interesantes que la sociedad no compartió, porque nuestra sociedad no está acostumbrada a compartir, está acostumbrada a criticar, está acostumbrada a descalificar. Entonces, si se iban a hacer unos puertos muy grandes, hubo protestas, rechazo, que era tirar el dinero a la basura. Hoy, en la perspectiva de la globalización, ¿qué sería? Cuando nos están diciendo que los grandes puertos son un requisito indispensable
para tener un país con economía globalizada, hoy habríamos adelantado la asignatura que ahora tenemos, pendiente. Oye, pero ya en los últimos precios, o sea, después de López Portillo, Miguel de la Madrid todavía cierra un poco ese ciclo y después se manifiesta ya el nuevo sistema de gobierno con Carlos Salinas y con Cedillo, Sí, la tecnocracia que intenta comenzar. Los preparados para la economía política. Así es, que comienza a abrir las puertas a una transformación del sistema. Primero la parte económica y luego la parte política. Un poco lo que pasó en Rusia, ¿no? Político-social. Y en este sentido, pues no cabe duda que Salinas de Gortari, representante de la tecnocracia, deja en su régimen una situación que es enormemente polémica. Yo sigo pensando que hicieron muchas cosas bien y otras se quedaron a la mitad por haberle dado demasiado espacio al modelo económico, se atrasaron en la aplicación de la transformación política y esto generó internamente en el partido todos los rechazos. Bueno, la formación de nuevos partidos. Y la formación porque de ahí viene Morena, bueno, el PRD. El PRD. Y el antecedente del PRD, ¿no? Claro. Se me fue el nombre ahora, pero el antecedente del PRD y después el PRD, Morena y el surgimiento del PANAL y de todas estas formas, hasta el Verde inclusive, ¿no? Cuando las elecciones se tensan en este país es cuando aparecen los disidentes del sistema que comienzan a buscar, como Enríquez Guzmán, a buscar la presidencia con el apoyo de uno de los grupos de la familia revolucionaria, el cardenismo. Sí. Y el cardenismo será el primero que rompa con el sistema, con Cuauhtémoc. ¿Sí? Y el cardenismo será el que desafíe con el PRD al partido hegemónico. Y ahí aparece de repente una nueva generación de personas implicadas en la política en el Partido Acción Nacional que se sincronizan. Yo mantengo la teoría de la sincronía. Hay una sincronía no planeada, pero que se engancha sí. Y de repente entramos en una visión de la política totalmente neoliberal con un argumento: vamos a sacar al PRI de los pinos. Y esto, que lo asume Vicente Fox, lleva finalmente al establecimiento de una alternancia, pero la alternancia es una alternancia controlada, bloqueada, en donde, a diferencia del pasado, el presidente va perdiendo fuerza. Sí. O sea, el presidencialismo se agotó. Se agotó y... Ese sería el resumen. Claro, y Vicente Fox tiene la equivocación monumental de haber desmantelado el presidencialismo a cambio de nada, porque ese desmantelamiento que ya era necesario tuvo que haberse hecho con un acuerdo, en una negociación, con la elaboración de una nueva ley, que yo pienso que una nueva constitución que nos hiciera ver que la constitución del 17, que responde a las características de quienes la hicieron en el 17, ya no corresponde a la sociedad mexicana que estamos viviendo hoy. O sea, de ahí es de donde toma fuerza teóricamente y prácticamente la posibilidad de la figura de un sistema parlamentario presidencialista con un primer ministro. Claro. O sea, ¿es válido el tema? A mí me parece que es totalmente válido y que si no tiene mucho apoyo, lo decíamos hace un momento, es que no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que se nos den las cosas hechas, no a ser parte de la construcción. Cuando el modelo del cambio que se está proponiendo para ser efectivo necesita de mi cambio, tu cambio, el cambio del otro, porque no basta con que uno quiera, tiene que haber una unión de voluntades en la búsqueda de este propósito. ¿Qué se lograría? Se lograría sacar a la presidencia de un juego en el que está perdido, un juego en el que ya no va muy lejos porque... ¿Es el objeto
y el sujeto de todo. Así es. ¿Lo hace bien o lo hace mal? Lo hace mal. Todo el mundo va con el presidente. Así es. El presidente debería quedarse como el estadista, es decir, el que maneja los asuntos de Estado hacia afuera, las relaciones, en acuerdos con el Congreso, y el jefe de gobierno, primer ministro, jefe de gobierno, como le quieras llamar, que es el encargado de coordinar a los diputados en sus discusiones, proponer la agenda, negociar la agenda, y al final de cuentas, si lo hace... El trabajo político. Claro, el trabajo político, el que nuestros políticos aprendan a hacer política. Nuestros políticos se asustan cuando se te sienta en la mesa alguien del otro partido y quiere platicar contigo un momento. Es algo inconcebible, ¿no? Cuando si tú vas a Alemania, vas a Francia, vas a cualquiera de los países que tienen régimen parlamentario, allá adentro en el Parlamento los oyes diciéndose hasta de qué se van a morir. Pero en la taberna los ves bebiendo y brindando por el equipo de fútbol. Claro, allá adelante se sientan y platican lo que allá adentro parecía que era imposible que platicaran. Se ponen de acuerdo y los discursos van a cambiar por la plática que hubo aquí. O sea, esta tendencia que hay, entonces, lo que te planteaba yo en un inicio de la charla, Manuel, cobra fuerza y está vigente y ves que tiene posibilidades de ejecutarse. Así es. ¿Peña Nieto lo haría? ¿Crees que lo pueda hacer? ¿Están dadas las condiciones para que alguien se levante en la Cámara el próximo periodo y diga, hablemos desde este momento de la posibilidad de cambiar el régimen? Solo que hubiera una ruptura con su estrategia maestra. Su estrategia maestra es no hacer nada. Pero cuando el presidencialismo sigue gobernando y la imagen del presidente, como lo decías en un programa hace unos días, se ha deteriorado tanto en tan poco tiempo, y cuando el sistema de partidos ya no funciona y cuando la sociedad no está participando dentro de los partidos, sino a través de las redes sociales, de las ONGs, del activismo, o sea, de todos aquellos movimientos que no están reconocidos por el Estado. Entonces... Claro, cuando tu modelo político está orientado a la oposición extraparlamentaria, sí. Cuando te das cuenta... Cuando persigues al que se manifiesta. Que la sociedad está presionando mucho más que los actores políticos. Es cuando se abren estas expectativas de decir, pues, ¿por qué no aceptamos la realidad, desmantelamos el presidencialismo, que ya no necesita mucho, y nos vamos a no a una aventura, sino a una experiencia política que en muchos lados ha funcionado y que creo que nos serviría a nosotros para ir rompiendo esa visión de la política exclusiva y excluyente de la cual no nos hemos desprendido todavía. Así es impresionante, ¿no? Pero has hecho un repaso, un recorrido por la historia del México libre, bueno, desde la colonia, y la verdad es que la sociedad no se ha modificado en su manera de ser, en su o sea, por eso sea el presidente del PAN o del PRI o si es otro el que gane ahora, seguimos teniendo los mismos problemas de adaptación y de entendimiento, ¿no? Hay un retroceso, hay una asignatura pendiente que es el ponerse a tiempo con la realidad del mundo y de este país. Sí, no la sociedad va como un remolque. Sí, yo creo que tenemos la oportunidad en este momento de subirnos por primera vez al vagón comedor y ¿sí? No en tercera clase como viajaron de Chile para acá, o no arrastrados por el furgón de cola, sí, que es lo que nos ha tocado, sí, porque siempre hemos tomado la decisión cuando es demasiado tarde. Demasiado tarde. Ya ves lo de la reforma petrolera, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, y a un costo elevadísimo. Y el de la reforma educativa ni se diga. Bueno, todavía estamos pagando. Todavía está por verse. Claro. Manuel, muchas gracias, muy amable, interesantísimo, como siempre. Ya nos veremos por aquí.